Los Pipínidas o Arnúlfidas, por descender por línea materna de Pipino de Landen, fueron una serie de mayordomos de palacios de los reyes merovingios, quienes a mediados del siglo VIII se harían con el trono del reino franco. Pipino de Heristal, vencedor de la batalla de Tertri y mayordomo de palacio de Austrasia, se convirtió en el protector y guardián del rey de Neustria, a quien instaló como el único rey de los francos. Teoderico III, quien murió en 691, fue sucedido por sus hijos, Clodoveo IV y Childeberto III, que desde el momento en que tuvo la edad suficiente para ejercer el poder, fue en realidad un prisionero en su palacio. Pipino se transformó en el verdadero gobernante del reino. En el año 689 y después de varios años de conflicto en la frontera nororiental del reino, Pipino derrotó a los frisones. Luego, para asegurar la paz, casó a su hijo Grimoaldo con Teodelinda, la hija del rey frisón Radbod. Pipino también obligó a los alamanes a reconocer la autoridad franca. Pipino de Heristal murió el 16 de diciembre de 714. Pipino tuvo dos hijos, Drogo y Grimaldo, y un hijo ilegítimo, Carlos. Drogo murió joven, mientras que Grimaldo, investido por Pipino como mayordomo de palacio de Neustria, fue asesinado. Antes de morir, Pipino logró matar a los autores del asesinato y mandó a prisión a Carlos, de quien sospechaba que se hallaba implicado en el crimen. A su muerte, estableció como mayordomo de palacio a su nieto, Teobaldo, hijo de Grimaldo, quien aún era un niño, quedando bajo la tutela de su abuela. La solución establecida por Pipino no fue del agrado de los nobles, quienes se sublevaron. Carlos logró salir de prisión y se dirigió a Austrasia, reino del cual fue mayordomo de palacio, poniéndose al frente de la revuelta. La victoria que obtuvo cerca de Cambrai le dio el control de Neustria. Por último, se dirigió a Colonia, donde se hallaba Plectruda y su nieto, quienes no tuvieron otra alternativa que reconocer a Carlos como verdadero gobernante del reino. De este modo, Carlos gobernó como mayordomo bajo los reinados de Clotario IV y Chilperico II. En 721, a la muerte de Chilperico, colocó en el trono a un niño pequeño, Teoderico IV, pero fue él, como alcalde del palacio, quien gobernó el reino y, cuando éste murió, no designó a ningún sucesor. Carlos emprendió una vasta política de conquistas. En Germania, luchó contra los sajones en diferentes ocasiones entre los años 720 a 738 y contra los frisones en los años 733 y 734. Además, para el año 730, anexionó Alamania al reino franco. En Aquitania, detuvo la invasión musulmana, gracias a la victoria que obtuvo cerca de Poitiers en octubre de 732. La victoria tuvo el efecto de pulir la reputación y la autoridad de Carlos, especialmente en Aquitania, donde obligó a su duque, Eudes, a jurarle lealtad, además de obtener su apodo de martillo. Entre los años 733 a 739, se aseguró la subordinación de Borgoña y Provenza. Carlos Martel, en su deseo de derribar a sus rivales, no perdonó a los altos dignatarios de la Iglesia, destituyendo, exiliando o encarcelando obispos. Para mantener sus ejércitos, no dudó en secularizar muchos bienes de la Iglesia, concediéndolos a sus vasallos. Verdadero jefe del Estado franco, estableció en 741 su sucesión entre sus hijos Carlomán y Pipino. Pipino se convirtió en el alcalde del palacio de Neustria, Aquitania y Provenza, y Carlomán ocupó la misma posición para Austrasia, Turingia y Alemania. Los dos gobernaron durante un interregno de 3 años, hasta que instalaron como rey a Childerico III. Las rebeliones estallaron casi inmediatamente después de su ascensión al poder. Los duques de Aquitania y Baviera terminaron los acuerdos que habían hecho con Carlos Martel durante su reinado y forjaron una alianza contra los dos hermanos. El duque Unoaldo de Aquitania intentó afirmar su independencia inmediatamente después de la muerte de Carlos, alentando a sus guerreros a rebelarse contra los francos. Pipino y Carlomán respondieron rápidamente, enviando a sus ejércitos para devastar el norte de Aquitania en 742. Al año siguiente, los dos hermanos se unieron de nuevo para librar una guerra contra el duque Odilo de Baviera, quien se había rebelado y marchó con un ejército reforzado con mercenarios alamanes, sajones y eslavos. En una batalla librada cerca del río Lech, los francos infligieron una aplastante derrota a Odilo. Mientras tanto, ambos emprendieron una profunda reforma de la Iglesia franca, ayudado en esto por San Bonifacio. En 742 o 743 se organizó el Consejo Germánico, presidido por Carlomán. Se decidió que los obispos se instalarían en las ciudades y que San Bonifacio se colocaría por encima de ellas.
En 747, Carlomán se retiró a un monasterio, dejando a Pipino como único amo del reino franco y a cargo de su hijo adolescente, Drogo, al cual debía de entregarle el control de Austrasia al alcanzar la mayoría de edad. Pero con Carlomán fuera, Pipino comenzó a conspirar para desheredar a Drogo y deponer a Childerico para tomar él la corona de Francia. Se dio cuenta de que, para deponer con éxito a Childerico, necesitaría el apoyo tanto de la nobleza como de la Iglesia católica en Roma. En cuanto a Drogo, cuando finalmente obtuvo su mayoría y exigió su herencia, Pipino simplemente lo encerró en un monasterio. Después de deshacerse del rey Childerico, Pipino prevaleció sobre la nobleza franca en 751 para elegirlo como su nuevo rey. El arzobispo Bonifacio de Maguncia lo ungió en una ceremonia de coronación celebrada en Soissons, convirtiendo a Pipino en el primero de los reyes carolingios. En enero de 754, el Papa Esteban ungió a Pipino por segunda vez y lo designó a él y a sus hijos como patricios de Roma. A cambio, Pipino accedió a obligar a Astolfo, ya sea por diplomacia o por la fuerza, a renunciar a sus conquistas en el exarcado de Rávena, que los propios bizantinos no pudieron reconquistar. Pipino logró vencer a Astolfo, quien accedió a devolver lo conquistado. Pero en vez de devolver los territorios a Bizancio, Pipino se los entregó al Papa. Sin embargo, una vez que Pipino abandonó Italia, Astolfo puso el sitio a Roma. Pipino regresó a Italia más tarde y sitió con éxito Pavía y Rávena. Una vez más, Astolfo capituló y aceptó los términos de Pipino. Esta vez, le hizo aceptar pagar un fuerte tributo a los francos. Cuando Astolfo murió, su sucesor, Desiderio, incumplió el tratado con los francos. Pipino, sin embargo, creía que había cumplido con su obligación con el papado y se negó a hacer más expediciones a la Italia devastada por la guerra. Pipino pasó la última década de su vida haciendo campaña en Aquitania. Su objetivo era integrar el ducado al reino franco. Pipino falleció en el año 768, dejando el reino en manos de sus hijos, Carlomán y Carlos.